¿cuáles han sido a los retos, ¿no? Y cuáles todos los puntos que abarca? Porque hablamos de cultura y pensamos justamente solo en algunas opciones que tenemos, como esto que ya nos comentaba. Pero ¿cuáles son todas las esferas que abarca la Secretaría y en las que se trabaja? Es muy grande, Sofi, como lo es lo que te decía, el valor cultural que tiene México. Por una parte, el reconocimiento de nuestro pasado, la preservación de todo ese patrimonio edificado desde la época previa a la colonia, las culturas distintas que se edificaron en el país, la preservación, la investigación, la divulgación de todo ese extraordinario patrimonio es una parte fundamental. El ejercicio de protección de ese patrimonio, también en el caso de bienes muebles, evitar que salga del país de manera ilícita, que se venda, que se subaste. Tenemos toda una campaña que iniciamos aquí en la Secretaría y que tenemos el extraordinario respaldo del presidente y de su esposa, de Mi Patrimonio No Se Vende. Eso podríamos decir son las raíces más profundas. Después podemos hablar de todo lo que es el fomento a las artes, el impulso para que todo aquello que se crea en este país, desde la literatura, desde la música, el teatro, las artes escénicas, la danza, las artes visuales, el arte popular, todo esto es un gran movimiento de creación que se lleva a cabo constantemente. Y no se diga el cine. También somos una potencia. Entonces, estos desafíos, si me preguntabas, estos retos son cómo en una época de transformación de las instituciones, de la vida pública de México. Y de raíz, ¿no? Y de verdaderamente de una transformación profunda, podemos lograr, uno, que la cultura sea un derecho, no solo para un grupo o un privilegio, sino para pues la sociedad, para quienes tienen también la capacidad de desarrollarse como artistas, como creadores, pero no habían tenido las oportunidades. Claro. Entonces, convertir esas herramientas en herramientas que tengan acceso directo, transparente, posibilidades claras a través de los impulsos como las becas, que ahorita tenemos 2.270 becarios. Por ejemplo, cerca del 70% nunca había tenido relación con el sistema, con esto que era antes el FONCA. Esto es muy interesante, es muy importante seguir impulsando la creación. ¿Cómo son estas becas siempre, para quienes no conocen? Las becas, por ejemplo, el Sistema Nacional de Creadores, se abre la convocatoria, de hecho está abierta todavía para aquellas creadoras y creadores que tienen una trayectoria artística y pueden solicitar un impulso para 3 años seguidos de un apoyo mensual para conformar una obra artística. Por ejemplo, existe también en este sistema la creación Jóvenes Creadores. Es importantísimo ese programa porque podríamos decir que es como también un semillero de talentos que tienen posibilidad de ser impulsados. Muchísimos de los artistas consolidados que conocemos actualmente pasaron por Jóvenes Creadores en algún momento. Lo que pasa es que hemos hecho un gran esfuerzo para que esto se conozca en todo el país. Claro. Había estados que nunca habían participado. De cualquier parte pueden hacerlo. De cualquier parte del país, de cualquier comunidad, de cualquier municipio. Y tenemos ahora también los impulsos que tienen que ver dentro de los estados. Esto es un esfuerzo que hacemos con cada uno de los estados, que se llama PECDA, que tiene que ver con impulsos y becas para creadores locales, pero con la participación del Estado, y ya forman parte del sistema. Vienen después los creadores eméritos, que son los que provienen del Premio Nacional de Arte. O sea, es toda una ruta, ¿no? Empiezan desde como están cazando a estos talentos, ¿no? Sí. Desde este semillero entran a una segunda etapa y culminan en esta tercera, ¿no? Así es, hasta los eméritos, ¿no? Los eméritos reciben una subvención mensual hasta su muerte, los creadores eméritos. ¿Qué pasa con este otro tema que tiene que ver con los semilleros, que además es parte de nuestras tradiciones y que somos una potencia? Somos una fuente inagotable de talentos y de capacidades, Sofía. Lo que tenía que hacer la Secretaría de Cultura en un país como el que recibimos
era apostar porque la cultura tiene un enorme poder transformador, un enorme poder para sanar heridas muy profundas sociales que heredamos, de violencia, de discriminación, de un rezago social y económico fuertísimo, de índices de violencia de género, discriminación, racismo. Entonces, la cultura tiene un enorme poder para, desde esos espacios donde la herida social fuera más fuerte, donde se desató la violencia, tenemos la capacidad de desatar la paz con las niñas, los niños y los jóvenes de esa zona. ¿Por qué decidimos apostar a esta generación? Porque son ellos los más vulnerables ante otro tipo de actividades destructivas. Tú sabes lo difícil que es construir y lo fácil que es destruir. Y construir tiene que ser un esfuerzo cotidiano, diario, de lunes a viernes. Los semilleros creativos, imaginen ustedes que pueden ser un coro, una orquesta, una compañía de teatro, una compañía de circo, una compañía que se dedica, un colectivo que se dedica al radio, a la poesía, a una disciplina artística. De lunes a viernes, 3 horas diarias o 4 horas diarias, dependiendo de la disciplina, y a las artes visuales, el grabado, la pintura. Y entonces las niñas, los niños y los jóvenes, de manera totalmente gratuita, reciben esta posibilidad de desarrollo profundo. Es un desarrollo humano, es una apuesta y además real. Talentos, ¿no? Talentos hay, hemos tenido la oportunidad de reconocer talentos extraordinarios en todo este movimiento. Ahorita tenemos 331 semilleros en todo el país, en las 32 entidades. Secretaria, hay algo que es súper importante cuando hablamos de nuestras mujeres, de nuestros hombres artesanos textiles, ¿no? Han sido maltratados muchas veces por grandes diseñadores reconocidos de manera internacional, donde vienen a comprarle sus prendas en 10 pesos y las venden en millones. ¿Qué está pasando ahí con Origen? Original, Sofi, fíjate que lo que dices es real. Estos pueblos estuvieron despojados de muchas cosas por mucho tiempo. Entonces no era difícil llegar y robarle su pues patrimonio tradicional, su creación, y copiarla y venderla con una etiqueta en miles de euros, ¿no? Entonces, entonces nosotros emprendimos una acción muy contundente al respecto que se llama Original, que es, en primer lugar, frente a las marcas, hacer un exhorto y preguntar, ¿trabajaste con la comunidad? ¿Cómo se está beneficiando la comunidad? Estos elementos que reconocemos vienen de el Istmo de Oaxaca, o vienen de estos elementos, son de los zarapes de Saltillo, de Contla, Tlaxcala y de Saltillo, Coahuila, o de Michoacán, de ciertos elementos. Bueno, normalmente las marcas no habían tenido una buena práctica, normalmente habían plagiado vilmente y violentado incluso. Totalmente un derecho, es un derecho autoral, pero es un derecho colectivo, es un derecho que pertenece a una comunidad. Los derechos colectivos son una parte fundamental de la identidad de los pueblos, es su patrimonio, y ellos tienen derecho a preservar sus elementos. Hay algunos que no están ni siquiera a la venta, que tienen que ver con su ritualidad, pero si ellos tienen la posibilidad de lo que sí quieren vender, acceder a mercados, ya nos demostraron las pasarelas del mundo que están abiertas, un mercado internacional que tienen los ojos puestos con este patrimonio. Vamos a dar oportunidad de que compren originales y no copias. ¿En qué momento da ese giro? Porque bueno, pues todo el mundo pensamos en un abogado, ¿no? Y de repente no, estamos hablando de cultura, pero no de alguien que llegó a la Secretaría de Cultura, sino que trae proyectos desde hace muchísimos años. Pues mira, yo nací en una familia más bien que estaba relacionada con la creación, con artistas. Mi madre pinta de manera muy singular. Mi padre fue un arquitecto y un diseñador del mueble colonial mexicano extraordinario. Mis hermanos son artistas también, y yo era como el que se salió de la familia, como que se salió de todo, porque yo profundamente idealista siempre, y eso nunca se me ha quitado,
creyendo que tenía que hacer todo lo posible por cambiar el mundo y por ayudar. Entonces, tuve una influencia muy fuerte de un tío que quise mucho, Rafael Hernández Ochoa, que él era abogado, y Teresita, su esposa, mi tía, y ellos, siendo el gobernador de Veracruz, revisaban los casos de los presos que estaban tal vez hace 10 años porque se robaron un chivo, ya sabes, como vemos a que muchas que no habían tenido un abogado, y ellos se convertían en defensores de oficio. Yo ahí conocí el servicio público y el derecho como una posibilidad de transformación. Entonces, con esta posibilidad de hacer algo, estudié derecho, muy muy inspirada por ellos, pero curiosamente en mi examen de la UNAM la segunda opción que puse fue artes visuales. Entonces estaba muy relacionado. En realidad los derechos culturales son derechos humanos. Así es. Entonces, pues no me he desvinculado de la defensa de los derechos, no ejerzo como abogada, pero sí abogo por los derechos culturales en todas sus expresiones y o sea, tenemos que lograr su ejercicio, que nunca más volvamos a ser un accesorio, la cultura, un privilegio. Somos un derecho humano y somos la posibilidad de transformar profundamente las cosas que lastiman a un país. Entonces, secretaria, muchas gracias por haber compartido con nosotros todo esto, por enseñarnos y bueno, pues darnos a conocer cuáles las opciones que tiene la ciudadanía para poder entrar de lleno a estos espacios y poder ser parte de los talentos que se están justamente convocando en estos momentos. Gracias por todo y bienvenido siempre a la Casa del Pueblo de México. Gracias, secretaria. Gracias.